yacimiento. Los primeros restos del Homo sapiens estaban fechados hace 200.000 años en Etiopía, pero ahora un equipo de científicos ha localizado estos nuevos restos de 300.000 años de antigüedad. Erika Reija. Sí, en el yacimiento marroquí de Jabal Erhout, a unos 100 kilómetros de Marrakech, se han encontrado los fósiles de Homo sapiens más antiguos del mundo. Son restos de 3 adultos jóvenes, un adolescente y un niño, y según investigadores de Alemania podrían arrojar más luz sobre el origen del ser humano. De hecho, hasta ahora el origen de nuestra especie se situaba en el este de África, porque allí se encontraron restos de seres humanos que vivieron hace unos 200.000 años. Según el estudio publicado ahora en la revista Nature, los fósiles encontrados aquí en Marruecos son mucho más antiguos, datan de hace unos 300.000 años, lo que hace retroceder el origen de nuestra especie unos 100.000 años. Los investigadores explican que el cerebro humano ha evolucionado mucho desde entonces, pero que los padres de la humanidad tenían ya la misma cara de las personas de hoy en día. ¿Cuál ha sido el último lugar de todo el planeta en ser descubierto por el ser humano? Para responder a esa pregunta, comenzaremos por el principio del Homo sapiens. Los primeros seres humanos se encontraban en Marruecos hace 300.000 años, y en Sudáfrica se descubrieron restos de hace 259.000 años. También sabemos que los Homo sapiens ya vivían en Etiopía hace unos 200.000 años, y en general por el este de África. Pero no vayas a pensar que este fue el recorrido que hicieron nuestros primeros antepasados. Es posible que en las próximas décadas se descubran nuevos restos que redibujen los esquemas, o incluso una teoría alternativa es que el Homo sapiens fue surgiendo a la vez en distintas regiones y luego se fueron encontrando a lo largo de los milenios por todo el continente. Siguiendo con los descubrimientos, hace 210.000 años el ser humano ya había salido de África, pues se han encontrado restos en una cueva al sur de Grecia. Y hace 185.000 años los Homo sapiens ya rondaban lo que hoy en día es Israel. En África Central y Subsahariana se han descubierto fósiles de seres humanos de hace 130.000 años. África Occidental sería el último de los lugares a los que llegaron nuestros antepasados dentro del continente africano. Y más o menos por esa época, hace 125.000 años, los humanos cruzaron la península del Sinaí, atravesaron la península arábiga y llegaron hasta lo que hoy en día es Emiratos Árabes Unidos, y luego bajaron hasta Omán hace unos 106.000 años. Pero todas estas migraciones fuera de África no fueron muy fructuosas y no consiguieron asentarse en todos esos territorios, posiblemente sustituidos por neandertales que se dirigían al sur huyendo de las regiones más frías de la Europa de la Edad de Hielo. Pasaron varios miles de años hasta que hubo una segunda oleada de migración para volver a salir de África. Hará unos 70.000 años, cuando volvieron a llegar a la península arábiga, y de ahí en los siguientes 5.000 años conquistaron el subcontinente indio, el sudeste asiático e incluso consiguieron llegar hasta Australia. Al llegar a este nuevo continente, el Homo sapiens extendió por primera vez su hábitat más allá de lo que jamás hizo el Homo erectus. Un poco más tarde se volvieron a descubrir nuevos territorios, en este caso queriendo volver a conquistar Europa, dispuestos a enfrentarse de nuevo a esos malditos neandertales. A estos primeros humanos modernos europeos se les llama cromañones. Aquí la ruta de expansión vuelve a ser algo confusa, pues los restos más antiguos son de Francia hace unos 55.000 años, de los Balcanes y de Alemania hace 48.000 y en Italia y Gran Bretaña hace 44.000 años. Todos estos Homo sapiens interactuaron y se reprodujeron con los neandertales que ya vivían ahí, los cuales se extinguieron hace unos 35 o 40.000 años. Mientras tanto, en Asia comenzaron a alejarse de la costa y emigrar hacia el norte, y subiendo hasta llegar a puntos como Omsk hace 45.000 años y el noreste de China hace 40.000 años. Un pelín después, terminaron llegando a Japón, probablemente a pie a través de Corea, ya que en la última edad de hielo el nivel del mar era más bajo. Y más o menos por esas fechas, los australianos ya habían terminado de avanzar por todo su extenso país y lograron cruzar también hasta la isla de Tasmania, donde se encontraron con un bonito demonio. Y si volvemos a Europa, hace 35.000 años los franceses se aventuraron a traspasar los Pirineos y comenzaron a poblar toda la península ibérica. Y los restos de actividad humana más antiguos de Irlanda fueron hace 33.000 años, y los de Córcega y Cerdeña son de hace 20.000 años. Volviendo a Asia, Taiwán fue colonizada por los primeros humanos hace 30.000 años, cuando la bajada del nivel del mar expuso el estrecho de Taiwán como puente terrestre.
Y por esa misma época, el Homo sapiens ya se había adentrado en Siberia y en el este de Europa. Pero si ahora ya hace frío, por aquel entonces era aún peor, y el avance por esta zona se fue frenando. En los 5000 años siguientes tan solo consiguen ir hacia el este. Pero este fue uno de los movimientos clave para la colonización de uno de los continentes más grandes, América. Alrededor de hace 20.000 años, el ser humano se atrevió a cruzar el estrecho de Bering, pasando por las gélidas tierras de Alaska y del norte de Canadá. Y como hacía tanto fresquito, a lo largo de los siguientes milenios descendieron poco a poco hasta llegar al sur del continente hace unos 14.000 años, dejando muy pocas zonas sin descubrir. Pero el mundo por aquel entonces estaba cambiando. Para el año 12.000, las temperaturas habían aumentado ya unos 3 o 4 grados, lo que permitió al ser humano habitar las zonas más gélidas del planeta. En Europa consiguieron llegar a los países nórdicos y en Rusia al norte de Siberia. Al sur del continente americano llegaron hace unos 10.000 años, misma época en la que se han encontrado restos humanos en Chipre. Más tarde, hace 8.000 años, los sicilianos descubrieron Malta. Y hace 6.000 años, los habitantes de Sudamérica y de América Central ya habían logrado poner un pie en el Caribe. 1000 años después, el norte de Canadá también sería poblado, por lo que hoy en día son los inuits, y otros 1000 años más tarde llegaron hasta Groenlandia. Y ahora se vienen días moviditos por toda esta zona, ya que los taiwaneses construyeron algún tipo de embarcación, como catamaranes o canoas polinesias, y colonizaron rápidamente las islas del sudeste asiático, comenzando por las Filipinas en el año 3000 a.C., Indonesia 500 años más tarde y Micronesia en el año 2200 a.C., y paulatinamente se aventuraron a descubrir todas estas pequeñas islas y archipiélagos que se encuentran por toda esta zona, hasta detenerse por la región de Tonga y Samoa. Y por aquel entonces, las Islas Canarias también se habían descubierto ya, probablemente por tribus bereberes de la región de las montañas del Atlas, y ahora uno... Pero los portugueses siguieron conquistando nuevas tierras y en 1507 pusieron pie en Mauricio, el único lugar donde habitaba el dodo por aquel entonces. Después llegaron los holandeses y al cabo de poco tiempo se extinguieron, ya que no podían volar y ya nunca tendrán la oportunidad de aprender a hacerlo. En 1512, los portugueses conquistaron la isla de la Reunión, que hoy en día es parte de Francia, lo que lo convierte en un lugar que posee el récord de vuelo doméstico sin paradas más largo del mundo, con 9.350 kilómetros hasta París. En 1515, los españoles visitaron por primera vez las Bermudas, y en 1520, la expedición de Fernando de Magallanes descubrió las Islas Malvinas. El ser humano había conquistado ya toda América. En 1528, los portugueses descubrieron Isla Rodríguez. Las islas Ogasawara, que hoy en día son japonesas, fueron visitadas por primera vez por los españoles en 1543. El ser humano había conquistado ya toda Asia. Y Svalbard, un lugar donde está prohibido morir por ley, fue visitada por primera vez en 1604 por unos ingleses que iban a cazar morsas, y los británicos también fueron los primeros en llegar a Seychelles en 1609. El ser humano había conquistado ya toda África. Llegados a este punto, con casi todo descubierto, los exploradores pusieron sus ojos en longitudes cada vez más cercanas a los polos, lugares gélidos donde no era muy agradable explorar en barco hace varios siglos. Jan Mayen fue visitada por primera vez en 1614 por los noruegos, mientras estaban cazando ballenas. Las islas del Príncipe Eduardo, hoy en día sudafricanas, fueron alcanzadas por los holandeses en 1663. En 1696, los holandeses descubrieron la isla Ámsterdam y la isla Saint Paul, que hoy en día son francesas. En la primera viven 28 investigadores y personal de biología, meteorología y geomagnetismo, y en la segunda no vive nadie. Y ahora damos un gran salto en el tiempo hasta el año 1772, donde casualmente hubo dos descubrimientos por parte de los franceses. Uno fueron las Islas Kerguelen, donde en la actualidad viven entre 50 y 100 soldados, científicos, ingenieros e investigadores. Y el otro descubrimiento fueron las Islas Crozet, donde no vive nadie a excepción de 25 científicos y unos cuantos pingüinos. 3 años más tarde, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur fueron exploradas por primera vez por el británico James Cook, aunque ya habían sido avistadas con anterioridad. En la actualidad es un territorio administrado por Reino Unido y reclamado por Argentina. En 1788, los británicos exploraron por primera vez la isla de Lord Howe, al este de Australia, y en 1810, un australiano se encontró con la isla Macquarie, al sureste del país, mientras buscaba nuevas zonas de caza. El ser humano había conquistado ya toda Oceanía. En 1819, un británico puso pie por primera vez en las Islas Shetland del Sur.
Las Islas Orcadas del Sur fueron visitadas en 1821 por 2 cazadores de focas. En 1855, las Islas Heard y McDonald fueron exploradas por primera vez por los británicos. La tierra de Francisco José fue visitada por primera vez en 1872 por una expedición austrohúngara al Polo Norte, y las nombraron así en honor a Francisco José I de Austria, emperador de Austria y rey de Hungría durante 68 años, el sexto reinado más largo de la historia. Y la Antártida, a pesar de haber sido descubierta en 1820 y después de varios intentos fallidos de ser explorada, fue finalmente visitada por primera vez en 1895 por un equipo noruego. En 1913, Tierra del Norte fue explorada por los rusos, lo que lo convierte en el último archipiélago de tamaño considerable de toda la Tierra en ser explorado. El ser humano había conquistado ya toda Europa. En 1934, un estadounidense descubrió la isla Roosevelt y 6 años más tarde, el mismo señor descubrió la isla Thurston. En 1957, la isla Berkner fue explorada por un equipo de estadounidenses. El ser humano había conquistado ya toda la Antártida y completó entonces todo el mapa mundi. Entonces, ¿ya no queda nada más por explorar? A pesar de haber descubierto todos los territorios del mundo, siempre habrá lugares escondidos que puedan ser descubiertos, como por ejemplo, la cueva más grande del mundo fue descubierta en Vietnam en 1991, o incluso con el tiempo se crean de forma natural nuevas islas, como Surtsey, que surgió en 1963 en Islandia por una erupción volcánica, o la isla Bhasan Char en Bangladesh, que se formó en 2006 con limo del Himalaya, es decir, los sedimentos que arrastra el río hacia abajo. O la más reciente, la isla de Sif en la Antártida, descubierta en 2020 después de que el glaciar Isla Pine se derritiera a su alrededor. Quizás el ser humano haya perdido para siempre una de sus grandes pasiones, descubrir nuevas tierras, pero lo que nunca perderemos es nuestra pasión por descubrir nuevos vídeos